Muy buenos días, queridos hermanos, especialmente para nosotros, para los creyentes, va este vídeo. Primeramente, os quiero decir que están ocurriendo cosas en nuestros días y estoy grabando en el mes de marzo del 2023. Pues digo que están ocurriendo cosas en nuestros días donde se están aprobando leyes por los políticos que debieran de llevarnos hacia una profunda y responsable también, hacia una profunda y responsable reflexión. De ahí el título de nuestro vídeo, que a partir de hoy vamos a compartir en 2 sesiones. ¿Y cuál es el título que le he puesto a estos 2 vídeos? Pues es el siguiente: infantilidad y madurez. Repito, infantilidad y madurez. Alguien estará diciendo, pues estos son términos contradictorios en principio. No, no lo son. Ya veremos que no lo son. Nuestro texto, del que vamos a arrancar, se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 20, que a continuación paso a leer. Dice ahí el apóstol San Pablo a aquella iglesia: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vuelvo a repetirlo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Sin embargo, hay que ser maduros en el modo de pensar. Brevemente voy a explicar la razón de estas palabras del apóstol San Pablo aquí. A partir del capítulo 12 de esta primera a los Corintios y hasta el capítulo 14, el apóstol San Pablo ha estado presentando dones milagrosos. Esta era una iglesia que le gustaba practicar los dones milagrosos. Hablaría también de otro don, como era del hablar en lenguas. Y también, en este capítulo 14, añadiría el don de la profecía, un don que era muy importante en aquellos tiempos. Por lo tanto, eran dones milagrosos. Ahora, ¿qué les había ocurrido a estos corintios? Pues estos corintios, al parecer, y por el testimonio del apóstol San Pablo, se habían dado a la práctica de todos estos dones. Y eso del hablar en lenguas, entendían que le daban una categoría que otros no tenían, pero ellos sí, ellos serían muy espirituales y por eso podían hablar en lenguas. Porque claro, el Espíritu Santo, que es el que da este don, no se lo va a dar a la gente carnal, sino a la gente espiritual, como serían ellos. Esto es lo que se pensaban ellos. Hacer milagros, hacer sanaciones, etcétera, etcétera. Vaya importancia estos dones, ¿verdad que sí? Y el apóstol San Pablo les viene a decir, vais por mal camino, vais por mal camino. Ya en la primera carta, aquí mismo, en el capítulo 3 y versículos 1 al 2, el apóstol San Pablo les dirá lo siguiente. Dice, mirad, dice, no seáis niños que estáis siendo niños. A ver si lo voy a encontrar. Primero a los Corintios, capítulo 3. Es porque lo quisiera leer tal como está aquí, sin añadir ni quitar una expresión. Ya lo tengo. Dice, de manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños en Cristo. ¿Y qué ocurrió? Pues que os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando yo estuve entre vosotros, os di a beber leche, no vianda sólida, porque la vianda sólida, carne y cosas por el estilo, son para los que han alcanzado madurez, para los que pueden digerir estos alimentos, pero vosotros erais niños en Cristo y os tuve que dar leche espiritual, lo que se les da a los bebés, como tenemos aquí a mis espaldas. En todas estas fotos que he puesto en la habitación de mi nieta más pequeña, os di a beber leche porque no erais capaces ni sois capaces todavía. Establecido esto, también el apóstol San Pablo lo aprovecha para aconsejar estos dos principios del tema: infantilidad o madurez. Infantilidad y madurez. El Señor Jesucristo, en su ministerio en el capítulo 11, versículo 25 y 26, dirá lo siguiente. Mateo, capítulo 11, versículo 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y concluye: sí, Padre, porque así te agradó. Yo te tengo que alabar, le dijo el Señor Jesucristo al Padre que estaba en el cielo, porque todas estas cosas las has escondido de los sabios y de los entendidos, de los que van por la vida pensándose que son más que los demás y que lo conocen todo y que no tienen necesidad de nada. Pues tú has actuado en juicio con ellos. Estas cosas se las has escondido a ellos y sin embargo las has revelado a los niños. Y esto, como soberano que tú eres, lo has hecho porque así te agradó, porque así te agradó. Vayamos pues por partes después de esta necesaria introducción. Infantilidad es nuestro tema y madurez. En primer lugar, vamos a ocuparnos de la infantilidad. Cuando acudimos al diccionario Santillana, encontramos esta definición acerca de la infantilidad. Nos dirá ahí el diccionario que la infantilidad es la permanencia de rasgos infantiles en un individuo adulto. Una persona adulta aún conserva rasgos infantiles. Queridos hermanos, el creyente está llamado a ser infantil, pero infantil en este sentido. Es decir, el creyente está llamado, a pesar de su edad, yo mismo tengo 77 años, y quisiera ser en este sentido cada día más infantil. Digo que está llamado a ser infantil en este sentido que estamos apuntando, es decir, sin malicia alguna. Como decimos tantas veces, ser un niño grande, es decir, un hombre bueno, como lo era Bernabé, En el capítulo 11 del libro de los Hechos, la Iglesia Madre en Jerusalén envió a Bernabé
a la iglesia de Antioquía a que viera la manera en que habían recibido el Evangelio. Y ahí se nos dice que Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, vio la maravilla de la creación de aquella iglesia, dice que se gozó y dice que les estimuló y les dijo: es necesario que seáis edificados y que permanezcáis en estas cosas. Bueno, se volvió loco de contento. Y luego se añade: esto lo hizo porque era varón bueno, porque era varón bueno. En este sentido era un infantil. No tenía ninguna malicia, era como un niño bueno, como un niño grande y un niño bueno. ¿Qué le ocurrió a Bernabé? Pues que en él no se generó la envidia. ¿Y envidia por qué? Pues porque esta obra no la había formado él, la habían formado otros. Y muchas veces cuando hay otros que tienen éxito en la obra del Señor, pues enseguida se da en nosotros la envidia. Sin embargo, Bernabé no era de estos. Era un varón bueno. Un segundo ejemplo, como también era el profeta Eliseo. Cuando vamos al segundo libro de Reyes, encontramos ahí que capítulo 6, versículos 20 al 23, que por no leerlo os lo diré de memoria. Ahí Eliseo está en la ciudad de Dotán. Ahí el rey de Siria ha mandado ejércitos para darle muerte, y una cantidad tremenda de ejércitos. Y ahí Eliseo, cuando se da cuenta de esto, hacen una oración a Dios para que su siervo se dé cuenta que no ha de tener miedo, que más son los que están con Eliseo y con el siervo que no los ejércitos del enemigo. Y le dice a Dios: yo te ruego que mi siervo vea. Y enseguida que hizo esta oración, dice que aparecieron montones de ejércitos celestiales. Y entonces Eliseo los deja ciegos. A los ejércitos de Siria que venían a matarlo, los deja ciegos. ¿Y qué hace? Los conduce hasta Samaria, que era donde estaba el rey de Israel. Y cuando llegan a Samaria, ahora sí que voy a leer los versículos 20 al 23, ocurre lo siguiente. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 20 al 23. Leemos: y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Antes los había dejado ciegos, ahora ora para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Aunque él era rey, Eliseo era un profeta. De ahí la expresión de padre mío. De la misma manera que habían venido para matarte a ti, ¿les devolvemos con la misma moneda? Respuesta de Eliseo. Él le respondió: no los mates, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? No. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y para que beban y para que vuelvan a sus señores. Devolver bien por mal. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y concluye el texto: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Haz el bien, y no te pesará. Sé un hombre bueno, sé un hombre bueno, como era Eliseo,
Bien, ya hemos visto lo que es la infantilidad, en el buen sentido de la palabra. Ahora vamos en segundo lugar a ver el segundo término, la madurez, ya que recordemos que nuestro tema es infantilidad y madurez. Volvemos al diccionario Santillana para ver qué nos dice que es la madurez. Dice que es una persona reflexiva y juiciosa, es decir, una persona hecha ya. Y una segunda acepción dice crecer en edad y sensatez. Una persona madura es una persona que ha crecido no solo en edad, por ejemplo, como un servidor, sino también en sensatez. Y si fuéramos al diccionario Larousse, encontraríamos lo siguiente. Dice que es crecer en edad, juicio y prudencia. Esto hemos de entender por madurez. Y vamos a ver, y con esto ya prácticamente casi terminaremos nuestro primer vídeo, dos ejemplos bíblicos que ilustran estas definiciones que acabamos de leer en los diccionarios. El primer ejemplo lo tenemos en el gobernador Nehemías. Nehemías con otros ha regresado ya del exilio y está levantando el muro de la ciudad. Está trabajando, bueno, desesperadamente. Pero ¿qué ocurre ahí? Ocurre que hay unos enemigos de él y del pueblo llamados Sanbalat y Gesén el árabe, que no les hace ninguna gracia que vuelvan a levantar el muro como estaba antes de la destrucción por medio de Nabucodonosor. Y entonces, ¿qué hacen? Preparan una estrategia que ellos se piensan que es sabia, pero que al final fue una estrategia que fue al fracaso. Invitan a Nehemías a reunirse en alguna aldea y a que hablen amigablemente. Y esto lo hacen 4 veces, que luego posteriormente se amplía a 5, porque la respuesta de Nehemías siempre es la misma. ¿Qué madurez demostró con esta respuesta? Dice, no me voy a reunir con vosotros, porque yo tengo mucho trabajo aquí. Y yo no puedo perder el tiempo con otras cuestiones que no sea levantar el muro, por lo tanto, no me voy a reunir con vosotros. Y dice que esto se lo hicieron 4 veces. Mira que eran persistentes, pero sin ninguna respuesta positiva, según ellos, por parte de Nehemías. Y al final, ¿qué es lo que hacen? Como todo les ha fallado, van y sobornan, cambian un poco de estrategia, pero siempre con el mismo fin, paralizar la edificación del muro. Van y sobornan a un tal Semaías. Este sí que era amigo de Nehemías. Y este Semaías, que había sido sobornado por ellos, va y habla a Nehemías y le dice, ven conmigo al templo y escóndete en el templo porque vienen a matarte y aquí en el templo no te podrán. Y escóndete en el templo porque vienen a matarte y aquí en el templo no te podrán matar. Y Nehemías, haciendo gala de aquella madurez espiritual que Dios le había dado, le dijo, no, te equivocas. Yo no me voy a esconder aquí en el templo, porque si yo me escondiera aquí en el templo demostraría ante el pueblo, no olvidemos que Nehemías era el gobernador del pueblo. Yo ante el pueblo daría un mal ejemplo. Yo ante el pueblo les demostraría que lo primero que me interesa es salvar mi vida y no edificar el muro ni el resto del pueblo, por favor. Sería de mal nombre. Uy, cómo me pondría el pueblo. Y además que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esta es la reflexión final que hace Nehemías, donde demuestra una profunda espiritualidad y una gran madurez para discernir las tretas malvadas
de sus enemigos. Vamos a un segundo ejemplo. Este ejemplo lo tenemos en el apóstol San Pablo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, nos encontramos con lo siguiente. Moisés ha sido apresado. Está ante el concilio religioso del pueblo, con todo el resto de autoridades. Están los saduceos, están los fariseos, están prácticamente toda la alta alcurnia de aquel pueblo. El sacerdote también. Y dice en el versículo 6, Hechos de los Apóstoles 23:6. Entonces Pablo, notando, rápidamente se dio cuenta, ejerció su madurez espiritual. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra era de fariseos, cuando se dio cuenta de esto, mirad lo que hizo. Alzó la voz en el concilio y les dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Pues acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me está juzgando ahora. Él como fariseo creía en esto, él sabía que los saduceos no creían. Y dice, cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Y qué ocurrió? Pues que la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay ángel, que no hay espíritu, pero los fariseos afirman que sí, que existen todas estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o le ha hablado un ángel, no vayamos a resistir a Dios. Y concluye aquí Lucas, que es el que escribe este libro: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo miedo que entre ellos se pelearan y cogieran a Pablo y prácticamente lo despedazaran vivo, pues lo sacó por la fuerza de allá. Dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Madurez. Vaya madurez la del apóstol San Pablo. Estaba siendo injustamente juzgado. Allí estaba el sumo sacerdote, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaba toda la florinata del momento. Y dice aquí el texto que él, enseguida que puso los ojos en todos los concurrentes, se dio cuenta de que estaban los fariseos y los saduceos. Y vino a decir, esto lo digo yo por mi cuenta, esta es la mía, esta es la mía. Lo que voy a hacer es hablar de esto, porque hablando de esto, entre ellos no se van a poner de acuerdo y yo voy a ser librado de las garras de ellos. Cosa que ocurrió como él pensó. ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! A la vez que qué espiritualidad la del apóstol San Pablo. Ya vamos terminando, queridos hermanos. La misma persona que recomienda a los corintios que lo que tienen que ser es niños en malicia, como lo dice escribiendo a los Corintios 14:20, pensamos que el mismo que escribe esto no era niño en malicia. Pues claro que sí, él les puede decir a los corintios: sed niños en malicia, hombre. Sed niños en malicia. Y un ejemplo que demuestra esto de que Pablo era también un niño en malicia. Cuando escribe su última carta, lo que se ha dado en llamar el testamento espiritual, segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 16, él le dice a Timoteo, porque él estuvo varias veces encarcelado en Roma. Le dice, mira Timoteo, en mi primera defensa
ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y una persona normal y corriente, una persona legalista, una persona justicialista, ¿sabéis lo que hubiera hecho? Vosotros me habéis desamparado. Pues cuando salga yo de la cárcel, os vais a enterar lo que vale un peine, hombre. Tanto harás, tanto te encontrarás. Ojo por ojo, diente por diente. ¿O no lo decía esto la ley? Pues no, Pablo no hace esto. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Dice, aunque todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Y aquí las palabras del apóstol San Pablo se asemejan muchos a las de el primer mártir, que fue Esteban, que cuando lo estaban apedreando, oró a Dios y le dijo, Señor Jesús, no les tomes en cuenta tu pecado. O a las del propio Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ahora ya, queridos hermanos, vamos a terminar en oración al Señor y quedaremos a las puertas de nuestro segundo vídeo, que tendremos al ejemplo por antonomasia, que no es otro que el Señor Jesucristo. El día que viene nos detendremos en varios episodios de la vida del Señor Jesucristo, que demuestra todo esto que recomienda el apóstol San Pablo aquí a los Corintios. Vamos pues a terminar en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la inspiración de la Biblia, porque tú quisiste poner en la pluma del apóstol San Pablo este texto tan hermoso de 1 Corintios capítulo 14 y versículo 20, infantilidad y madurez, queriéndonos enseñar a los corintios y a nosotros que hemos de ser infantiles en cuanto a la malicia, pero hemos de ser maduros al mismo tiempo en nuestra manera de pensar. Gracias te damos, Señor, porque pensamos que poco a poco nos vas dando este conocimiento y quisiéramos pedirte que aquello que nos falta todavía, que tú nos lo vayas regalando por tu gracia. Bendícenos, Señor, hasta el segundo vídeo, y que todos aquellos hermanos que miren este vídeo vayan tomando buena nota de ambas cosas. Así pues, Señor, hasta este momento, recibe nuestra gratitud por todo y elevamos nuestra oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.